día vamos a resolver en este caso algunos ejercicios para poderle apoyar en la resolución de la hoja de trabajo número 3. Entonces recuerde que debe dejar el procedimiento tal como se indica en la guía de aprendizaje 3 y todos los pasos correspondientes. Si no le alcanza el espacio acá proporcionado en la hoja, pues puede utilizar el reverso, ¿verdad? Es decir, en la parte de atrás de esta hoja. Y entonces, el primer tema es que usted debe encontrar el MCM de cada una de los numerales. Está hablando del número 1, 2 y 3. En el número 1 tenemos que son monomios. Entonces, lo que debemos hacer, pues es muy parecido a lo que usted trabajó en la primaria. Tomamos los coeficientes para encontrar el MCM de estas tres expresiones o estos tres términos. Tomamos al 2, al 4 y al 8, que son los coeficientes. Entonces aquí 2, 4 y 8. Y entonces los vamos a descomponer en sus factores primos hasta llegar a 1. Empezamos con el 2, me da 4, me da 2 y me da 1. Luego dividimos entre 2, todavía me da 2, ¿verdad? Y aquí me da 1 y continúo. Y todavía puedo dividir entre 2. Me queda 1, 1 y 1. Ahora esto lo vamos a multiplicar. 2 por 2 es 4 y 2 y por 4 nos va a dar 8. Entonces 2 al cubo. No, permítame, vamos a borrar acá. Es 2 al cubo. Entonces obtenemos que eso es 8. Bueno, ya tenemos parte del M, C, M, que eso es igual a 8 en la primera parte. Ahora, quiero que observe en el caso de las letras. Vemos que se repite la A, se repite la A y se repite la A. Pero esta tiene A al cubo, A cuadrado y A a la 1. De todas, la que es mayor o la que tiene mayor exponente es A al cubo. Ese es el segundo elemento del MCM. Y ahora observemos qué otra variable se repite. Bueno, pues tenemos la letra B. Entonces aquí tenemos b cuadrado, tenemos b. Entonces escribimos b, pero la que tiene el mayor exponente es b cuadrado. Entonces aquí está b cuadrado. Por lo tanto, acá el MCM será 8a cubo b cuadrado. Eso es porque son monomios, es decir, solo hay una expresión. También se escriben aquellas letras que no se repiten. Por ejemplo, que aquí tuviera una letra C, entonces aquí en el MCM también incluiríamos la letra C, ¿verdad? Pero como no es ese el caso, entonces voy a borrar este y vamos a borrar este. Muy bien, espero que ahí haya quedado clara esa parte del MCM cuando son monomios. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos que calcular el MCM de expresiones algebraicas. Y me voy a ir al numeral 3. Aquí tenemos esta primera expresión. La vamos a factorizar. Entonces yo tengo que x al cubo menos 25x. Para factorizarla, yo observo que se repite x. Entonces ese va a ser mi factor común. Ahora hablamos de los temas que en el bloque 2 usted debe haber aprendido, que son los temas de factorización. Entonces, si sacamos factor común, aquí sería x elevado al cuadrado menos 25. ¿Por qué razón? Porque x cubo dividido dentro de x me queda x al cuadrado. Y 25x dividido dentro de x me queda solo 25. Pero, ojo, que este todavía yo lo puedo seguir factorizando. Entonces, me queda x. ¿Y cómo lo puedo factorizar? Esta es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces aquí abro dos pares de paréntesis. Y me dice ese tema que extraemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es x. Y la raíz cuadrada de 25, eso es 5. Entonces acá tendríamos que x y el 5 en los dos paréntesis
Y como es la diferencia de cuadrados perfectos, en el tema, recuerde, en uno llevaba la resta y en el otro llevaba la suma. Ya tenemos entonces factorizada la primera expresión. Ahora vamos con la segunda expresión, que es esta, que es un trinomio. Entonces tenemos x al cuadrado menos 2x. Bueno, permítame que vamos a borrar este 2. X al cuadrado. Ahí está. Entonces, más 2x menos 15. De los trinomios hay tres clases de temas de trinomios para poder factorizar. Este es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Para que usted repase el tema si no le queda claro de qué es lo que estoy haciendo acá. Para factorizar un trinomio de esta manera, entonces nos dicen los pasos, que escribimos los dos pares de paréntesis, extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es x al cuadrado, y entonces la raíz nos queda que es x. Luego hay que escribir el signo que tiene el segundo término en el primer paréntesis. Y ahora multiplico número positivo por este número negativo, me da negativo. Entonces en el primero tenemos más y en el segundo tenemos un signo menos. Ahora hay que buscar dos números que multiplicados me den menos 15 y los mismos números restados, porque vemos aquí que este es más y este es menos, nos tienen que dar más 2. Entonces creo que eso está fácil de encontrar. Estamos hablando del 5 y del 3, ¿verdad? Porque 5 por 3 me da 15, más por menos me da menos, o sea, menos 15. Y estos mismos números, si los sumamos, más 5 menos 3 nos da más 2. Entonces ya tenemos la factorización. Entonces ahora, ya que hemos factorizado las dos expresiones, aquí se las voy a subrayar. Me refiero a esta expresión, y a esta expresión tenemos que observar qué factores son los que se repiten, ¿sí? Para escribir el MCM. Entonces tenemos que el MCM para este numeral 3 sería, ¿quién se repite? Usted observa que aquí está x más 5. Entonces el primer factor que voy a escribir es el x más 5. Y sería con el mayor exponente, pero los dos tienen exponente 1, entonces igual los voy a escribir. Ahora ya no hay otro que se repita, entonces debemos escribir los que no se repiten. Se recuerda que se lo explicaba acá en el número 1. Bueno, veo que x no se repite, entonces la escribo acá al inicio. El x menos 5 no se repite, entonces lo escribo acá. Y como ya observó, tampoco se repite el x menos 3, entonces lo voy a escribir aquí. Ese sería el MCM de el numeral 3. Bueno, de nuevo, aquí la clave está en factorizar. Le mencioné los temas de factor común, la diferencia de cuadrados perfectos y por último el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, para que usted los pueda repasar en estos pasos, porque ya que la factorización le va a servir mucho para las operaciones de suma y resta que vienen a continuación. Muy bien, entonces voy a borrar ahora para poder continuar. Y tenemos ahora una resta de fracciones. Bueno, acá hay una suma y una resta, pero voy a explicar este que es un poquito más extenso en el caso de la resta. Se recuerda que en la hoja anterior, en la hoja número 2, usted debía hacer una suma de fracciones, pero ahí tenían igual denominador. Entonces copiamos el denominador y solo sumamos los numeradores. Pero ahora, aquí tenemos una fracción que tiene diferente denominador. Entonces tenemos que encontrar una fracción que tenga el mismo denominador. Y eso significa fracciones equivalentes. Eso lo vimos en la hoja 1. Para encontrar fracciones equivalentes, necesitamos utilizar el mínimo como múltiplo. Sí, lo que acabamos de hacer en el numeral 1 y 3. Para encontrar un mismo denominador a las dos fracciones. Y entonces puede realizar la resta en este caso. Bueno, entonces sin más, empecemos a calcular el MCM.
Para ello, primero usted debe factorizar. En este caso, voy a estar utilizando esta expresión porque aquí el procedimiento va a ser un poco más extenso que en los otros anteriores. Estuve utilizando el lápiz que nos proporciona Zoom, pero ahora voy a utilizar acá. Entonces vamos a enfocarnos aquí, en el denominador. Necesito factorizarlo. ¿Cuál es el tema que puedo aplicar? Bueno, hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común? Pues es el 3, porque 3 es el número que me divide a los dos coeficientes que tengo acá, al 6 y al 9. Veamos, ¿cuánto es 6 dividido dentro de ese 3? Es 2, ¿verdad? ¿Y cuánto es 9 dividido dentro de este 3? Por supuesto, es 3. Bueno, ahí está ya el factor común aplicado. Ahora veamos aquí para este trinomio. En el caso de este trinomio, tenemos que observar si es un trinomio cuadrado perfecto o si es un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. ¿Cómo, cómo hacer esa diferenciación entre un trinomio cuadrado perfecto y este otro trinomio? Bueno, porque el trinomio cuadrado perfecto debe tener raíz cuadrada exacta, el primer término y el tercer término. Y aparte de eso, las raíces que obtuvimos, al multiplicarlas por 2 nos debe dar el segundo término. Eso no sucede con este trinomio, ¿verdad? Bueno, comparemos y veamos. Entonces, sería raíz cuadrada de 4a cuadrado. Bueno, eso es 2a. Ahora la raíz cuadrada de 9, eso es 3. Si se recuerda, le había dicho que esas raíces, me refiero al 2a, disculpe, pero acá cuesta un poquito escribir con el lápiz. Está, vamos de nuevo. Entonces el 2a lo voy a multiplicar por la raíz que es 3, la otra raíz, y eso lo multiplicamos por 2. Nos debería quedar el segundo término que dice 2a. Si eso sucede, quiere decir que si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, veamos. Si yo multiplico 2 por 3, eso es 6. Y 6 por 2, eso es 2a. Quiere decir que entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y para la factorización, pues ya solo dejamos las dos raíces y el signo que tenía el segundo término, que si usted observa acá, es un signo más. Entonces nos queda 2a más 3. Muy bien, entonces, entre paréntesis, como es un trinomio cuadrado perfecto, nos quedan dos factores iguales, pero es lo mismo a colocarle en un solo paréntesis, un solo factor, pero elevado al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer acá, elevarlo al cuadrado. Ahora debemos encontrar el mínimo común múltiplo de esta expresión. Se recuerda que son los que se repiten y los que no se repiten. Entonces observemos para el MCM que se repite acá 2a más 3 y 2a más 3, pero el que tiene el mayor exponente es este que tiene exponente 2. Entonces, ese es el que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, el MCM va a ser 2a más 3 al cuadrado. Pero también los que no se repiten, que en este caso es este 3. Ahora, ¿les recuerda que le dije que iba a ser el denominador común? Entonces, este denominador común que encontramos, debemos eh, hacer el siguiente paso. Debemos dividir, mucha atención, este MCM que encontramos, que es el denominador común, entre el denominador de la primera fracción. Y de nuevo, vamos a dividir este MCM entre el denominador de la segunda fracción. Los resultados que se obtengan para el primero se va a multiplicar con este numerador.
Y para el segundo, el resultado que obtengas se multiplica por este numerador. Entonces, hagámoslo. Eso lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a hacer la división. ¿A qué división me refiero? Empecemos con este. Este MCM lo vamos a dividir entre el primer denominador. Ahora, si usted observa, este 3 es el mismo. Entonces 3 dividido entre 3 se cancela. Al dividir estos dos, vemos que es de la misma base. Por lo tanto, según las propiedades de las potencias, copiamos esa expresión que sería 2a más 3 y elevamos a la resta de los exponentes. Veamos, 2 menos 1 sería exponente 1. Sin embargo, cuando vimos las propiedades de las potencias, el 1 no se acostumbra a escribir, entonces vamos a dejar solo el paréntesis. Entonces quiere decir que este 2a más 3 multiplica a este 2a menos 3. Entonces aquí lo vamos a escribir. Y se lo vamos a escribir con otro color para que usted pueda identificar. Ese es el numerador, ¿se recuerda? Pero el resultado de la división, aquí lo vamos a escribir con otro color. Vamos el color verde. Entonces aquí tendríamos el resultado que encontramos, 2a más 3. Bueno, ahora nos falta el resultado para esta, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrarlo ahorita que multipliquemos. Y ese lo vamos a escribir o representar con el color morado. Bueno, entonces lo voy a hacer aquí con la ayuda de este que ya teníamos. Este se recuerda el MCM, que es ese 3 por 2a más 3 al cuadrado, pero lo vamos a dividir dentro del segundo denominador, que es este. Entonces, al dividirlo, tenemos que 2a más 3 se divide, se copia la base y se resta los exponentes. Eso nos da exponente 0. Pero todo eso se convierte en 1. Eso fue lo que había explicado en una ocasión. Entonces 1 multiplicado por el 3 que tenemos aquí en color rojo nos va a quedar 3. Por lo tanto, ese 3 es el que va a multiplicar al otro paréntesis. Entonces, continúo acá con la expresión. Ahora ya podemos hacer esas multiplicaciones, ¿verdad? Observemos entonces esas multiplicaciones acá. Si yo multiplico la suma por la diferencia, nos da una diferencia de cuadrados perfectos. Eso es de los productos notables que también vimos en el bloque 2. Entonces, me va a quedar como 2a por 2a sería 4a al cuadrado. Y luego 3 por 3, eso sería 9. Y entre ellos el signo menos. Entonces, eso es lo que nos queda en el primer numerador. Eso es, le repito, al multiplicar estos dos paréntesis, ¿verdad? Los cuatro paréntesis, los cuatro términos. Usted lo puede hacer despacio y va a encontrar que queda esta expresión que yo ya le anoté ahí. Ahora, si multiplicamos para el otro, menos 3 por a, entonces nos va a quedar mm, menos 3. Aquí ya podemos juntar en una sola fracción, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, solo permítanme, voy a copiar esto. Aquí. Entonces aquí ya puedo escribir menos el 3a. Y luego menos 3 por menos 1, eso nos da más 1. Y entonces, aquí ya para terminar, podemos copiar esta fracción y hacemos la reducción de términos semejantes. 4 al cuadrado no tiene semejante,
3a tampoco tiene semejante, pero menos 9 y aquí era 3, ¿verdad? Y 3 sí son semejantes, entonces si observen, debo 9, pero tengo 3 para pagar, quedo debiendo 6, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá menos el 6. Y esta fracción ya no la podemos simplificar. Quiere decir entonces que esta sería nuestra respuesta. Y luego, pues con su resaltador, usted coloca ahí la respuesta. Vea entonces todo el proceso que lleva para poder realizar esa resta de fracciones utilizando el MCM. Entonces, por favor, oriéntese ahí para realizar usted la siguiente operación, que es esta de acá. Ahí yo le proveo de algunos videos que usted podrá escanear con el código QR para seguirse orientando también. Ahora resolvamos la hoja número 4. Muy bien, vamos a resolver entonces la siguiente división. ¿Por qué razón me fui a la división y no a la multiplicación? Bueno, pues ahorita yo le voy a explicar. El procedimiento es muy similar entre una y otra operación. Solo hay que tomar en cuenta, pues, ciertos pasos para poder resolver. Un paso, básicamente, y bueno, es incluido que vamos a explicar ahorita. Para poder dividir una fracción, escuche bien, la vamos a volver multiplicación. Sí, parece extraño, yo lo sé, pero ese es el procedimiento. Entonces, vea, multiplicación. Pero en matemática no es así como magia de que yo hago algo porque me conviene y porque así es, sino que se deben hacer los procesos. Entonces, es cierto que se convierte en multiplicación, pero ojo, la primera fracción se copia tal como está y la segunda se invierte. Me refiero a que este numerador va a ser el nuevo denominador y este denominador que teníamos se va a convertir en el nuevo numerador. Es como que le hubiera dado vuelta a la fracción. Entonces, es división, pero la convierto en multiplicación y se invierte, se le da la vuelta. Eso es solo en la división. En la multiplicación no se hace eso. Ahora quiero que observe porque es que solo voy a resolver la división. Observe aquí. Este numeral 2, obsérvelo bien antes de que cambie de pantalla. Ese es el mismo que está aquí abajo. Mire. Entonces realmente estoy resolviendo dos ejercicios, el número 2 y el número 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para poder resolver se debe factorizar. Y entonces, para poder factorizar, debemos identificar los temas. Para este primero, vamos a utilizar el factor común. Sí, el factor común, porque aquí se está repitiendo la X en cada término, usted lo puede ver. Entonces, voy a dejar acá la X y vamos a ir dividiendo. X al cubo dividido entre de X me da X al cuadrado. Luego 2X dividido dentro de X nos va a quedar solamente X. Y menos 3X dividido dentro de X nos va a quedar solo menos 3. Ya factorizamos el numerador. Ahora en el caso del denominador, pues acá lo voy a hacer de la siguiente manera. Es un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Entonces, se deben buscar dos factores que multiplicados nos den 4x al cuadrado. Esos factores son 2x por 2x. 2x por 2x nos da 4x al cuadrado. Y dos factores que multiplicados me deben dar 3. Entonces,
Esos factores van a ser el 1 y el 3. Ahora se recuerda en lo que yo le expliqué, que esta se convierte en fila, esa fila se convierte en columna y esta otra fila también se convierte en columna. Entonces lo voy a escribir así. 2x y acá el 2x. Luego acá el 1 y el 3. Y multiplicamos de la siguiente forma. 2x por 3 nos da 6x y 2x por 1 nos da más 2x. Y al sumar estos dos nos da 8x. Y si usted observa, ese es el segundo término. Por lo tanto, ya podemos tener el trinomio factorizado. ¿Cómo? De acá. Ese es el primer paréntesis, miren. 2x más 1. Y el segundo es 2x más 3. Bueno, entonces voy a borrar esto para poder seguir con el procedimiento. Eso es extra. No se hace aquí en la hoja, sino que de una vez se escribe la respuesta. Entonces, habíamos dicho 2x más 1 y el 2x más 3. Muy bien, ya tenemos factorizado entonces la primera fracción, solo que aquí nos falta este trinomio, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos factorizado. Ahora aquí, de nuevo, factor común. Vea que muchas veces se utiliza el factor común al momento de factorizar, entonces es un tema que usted debería de repasar si de repente no lo domina aún. Veamos entonces, 2x al cuadrado dentro de x, eso nos va a dar solamente 2x. Y 3x dividido dentro de x nos va a quedar solo 3. Y ahí está factorizado entonces el numerador. ¿Y el denominador? ¿Qué se repite? Bueno, vemos que se repite la x, entonces nuestro factor común va a ser x otra vez. Y dividimos x al cuadrado dentro de x, eso nos da solamente x. Y menos x dentro de x, eso es 1. Muy bien. Y ahora vamos a factorizar el trinomio. Que este es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues escribimos los dos pares de paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que será x, y lo escribimos en los dos paréntesis, en los dos pares. El signo del segundo término, que es más, va en el primero. Este signo no me quedó muy bien que digamos, entonces lo vamos a volver a escribir. Más. Y ahora multiplicamos. Más por menos nos da menos, ¿verdad? Aquí está este el signo con este. Y debemos buscar dos números que multiplicados nos den -3, pero que luego esos números restados nos den +2, que es este que está aquí. Entonces, ese número, ¿cuál será? Es el 3 y el 1. Observe. +3 por -1 nos da -3. Pero al restar +3 menos 1 nos daría +2, que es lo que estamos buscando. Entonces ya tenemos la factorización, que es x más 3 por x menos 1. Bueno, entonces aquí vamos a cambiar el trinomio por la factorización. Bien. Más 3 por x menos 1. Y ahora que ya tenemos todo factorizado, entonces observamos qué es lo que se repite. Y usted podrá observar acá que se repite el x menos 1 con este x menos 1. Se repite el 2x más 3 con el 2x más 3 que está aquí abajo. Uno de arriba con uno de abajo. Aquí tengo x y x.
Ya no hay más que se repita, ¿verdad? Entonces, debemos escribir ya nuestra respuesta de la multiplicación, que realmente era una división, ¿verdad? Originalmente. ¿Cuál es? Entonces, nos queda x por x más 3 dividido entre 2x más 1. Y esto, pues, es la respuesta de la división, ya realizando todos los procedimientos. ¿Ve? Aquí aún no se puede simplificar más. Esta es la respuesta y como ustedes recordarán, habíamos dicho que se debe de resaltar. Bueno, entonces con esa base usted va a trabajar la multiplicación y la división. Recuerden, la multiplicación debe factorizar todo y no hay que hacer ningún cambio de fracciones. Solo factorizar y luego cancelar lo que se repite arriba con lo que se repite abajo. Y en la división, recordarse que se hace un cambio. Esta fracción se invierte o se le da la vuelta. Vea, lo que está de denominador pasa a ser numerador y lo que estaba de numerador pasa a ser denominador. Eso es lo que cambia nada más en la división y que de división se convierte o se pasa a multiplicación. Bueno, yo deseo entonces que haya sido de mucha ayuda para usted y que pueda resolver su hoja para poderla presentar. Hasta una próxima.